Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos a fondo con una novela contemporánea, Manhattan Beach, de Jennifer Egan. Y lo hacemos a través de la mirada de un capítulo académico que tiene un título, bueno, muy llamativo. Las niñas bonitas no juegan a los dados. Exacto. Es un capítulo de Miriam Fernández Santiago. Y la idea es ver cómo este texto analiza la novela de Egan. Ese giro que dio hacia un estilo más, digamos, tradicional. Y cómo conecta la Segunda Guerra Mundial, el 11S y todo el debate que se montó. Que no fue poco. Para nada. De hecho, ella misma llegó a decir que su estilo anterior era casi artificioso, ¿no? Gimmickry, dijo. Pues vamos a ver qué nos cuenta este análisis sobre todo eso. Pues mira, el capítulo arranca con algo clave, el contexto. Egan empieza a pensar en Manhattan Beach justo después del 11S. Buscaba conectar esa Nueva York de los años 40, la de la guerra, con el shock de los atentados. Ella sintió que era como el final de algo. Entiendo. Y el capítulo, pues, interpreta esa vuelta a una narrativa más lineal, más realista, por así decirlo, como un movimiento ya postmoderno, como un alejamiento buscado de la ironía, de la experimentación que la caracterizaba antes. Quizá buscando otra forma de sinceridad, ¿no? Vale, veo la conexión temporal que buscaba Egan. Pero, ¿cómo explica el capítulo que ese cambio de estilo, esa vuelta a lo lineal, funcione como un comentario sobre el 11S? Más allá de la sensación de pérdida general. Buena pregunta. A ver, el capítulo sugiere que al dejar de lado ese artificio experimental, como lo llamó Egan, y al usar una forma más clásica e incluso a veces sentimental, lo que hace es exponer una vulnerabilidad que es compartida, la de la nación en guerra en los 40 y la de la nación herida tras el 11S. Y esa lección de estilo, según el análisis, no fue para nada ingenua. De hecho, generó reacciones muy, muy fuertes. Ahí quería llegar, porque la recepción, vamos, no fue nada unánime, ¿verdad? El capítulo lo cuenta bien, esa polarización. Totalmente. Hubo gente que alabó la investigación histórica, el detalle, pero otras voces fueron muy críticas. ¿Por qué? ¿Qué le criticaban? Pues mira, se habló de sentimentalismo, de estereotipos de género y sobre todo de una representación un poco problemática de la discapacidad. Algunos críticos mencionaron clichés como la angelical invalidez clásica. Y este es un punto central del análisis de Fernández Santiago, cómo la novela juega con esas representaciones. O quizá tropieza un poco. Y hablando de discapacidad, una representación clave es la de Lidia, ¿no? El capítulo usa un concepto que me pareció interesante, prótesis narrativa. ¿Puedes explicar un poco qué es? Claro, es un término de teóricos como Mitchell y Snyder. La idea básica es que a veces un personaje con discapacidad en una obra no está solo para representar una realidad, sino que funciona, bueno, como una herramienta, para mover la trama, por ejemplo, o para simbolizar algo más grande. Vale. En este caso, Lidia no solo define roles en la familia, el padre que falla, la hermana que cuida, sino que su fragilidad, según interpreta el capítulo, se convierte en una metáfora. Una metáfora de una fragilidad mayor, la del sistema, la de Estados Unidos, tanto en los 40 como después del 11S. El texto dice que podría ser un símbolo un poco oportunista para hablar de esa precariedad nacional. Algo que gente como Judith Butler exploró, ¿recuerdas? Vida precaria. Entendido. Una fragilidad individual que es espejo de una colectiva. Y junto a esto, el capítulo señala otra metáfora muy potente. La del juego, la suerte, que conecta con el título, claro. Las niñas bonitas no juegan a los dados. Exacto. El padre Eddie ve la discapacidad de Lidia casi como eso, una mala tirada de dados del destino. Pero la novela contrapone esa idea de Lady Luck, la suerte que iguala, con la realidad del juego amañado, el rigged game. El juego trucado. Eso es. Y ese juego amañado representa la injusticia sistémica, la corrupción en los sindicatos, los enchufes, las barreras para las mujeres, para la clase obrera, las minorías, todo lo que impide que esas niñas bonitas, o cualquiera que sea vulnerable, pueda jugar limpio. Para Eddie, ese juego amañado es una violación cósmica, dice la novela. Entonces, el capítulo está conectando la discapacidad, el juego injusto y la vulnerabilidad social. Son como hilos que se entrelazan en la novela. No solo la vulnerabilidad física, sino la social, la económica. Justo. Y fíjate qué curioso, como señala el análisis,
esta vulnerabilidad que comparten muchos personajes no siempre genera solidaridad entre ellos. A menudo incluso los enfrenta, como pasa con las tensiones entre irlandeses e italianos en los muelles. Y todo esto nos lleva al argumento central de Fernández Santiago, lo que ella llama la vulnerabilidad calculada. Suena a contradicción, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Pues sí, es quizá la idea más provocadora del capítulo. Lo que sostiene es que Egan, al escribir Manhattan Beach y al hablar luego en entrevistas de sus conexiones personales dolorosas con la historia, expuso la obra y a sí misma de forma deliberada, a sabiendas de que la criticarían por ese aparente sentimentalismo, por usar la belleza lírica incluso al describir la discapacidad. La apuesta, según esta lectura, sería usar esas herramientas no como una debilidad, sino como una estrategia calculada. ¿Una estrategia para qué? Para provocar una reacción. Sí, para provocar una respuesta que fuera tanto emocional como crítica, para obligar a confrontar la vulnerabilidad, la de los personajes, la de la nación, pero sin el escudo de la ironía posmoderna. Sería como un intento de evitar lo que se llama la clausura de la crítica. Es decir, mantener la herida abierta, la discusión viva, en lugar de cerrarla rápido con cinismo o con un análisis demasiado frío e intelectual. Fascinante. Es como si la novela misma, con esa forma que parece tan tradicional, fuera una especie de apuesta arriesgada. Un juego de dados calculado por la propia autora. Exactamente. El capítulo cierra un poco por ahí. La imagen final de la niebla sobre Nueva York, descrita como si fueran las secuelas de una explosión silenciosa y distante. Pues enlaza simbólicamente la época de la guerra con el 11S, y esa vulnerabilidad calculada de Egan sería su manera de tocar esas heridas nacionales profundas, apostando por la emoción y la belleza como formas válidas de resiliencia, y aunque parezca paradójico, también de crítica social. Entonces, resumiendo un poco, el análisis nos dice que Manhattan Beach no es una simple vuelta al pasado, ni un abandono de la complejidad. Es más bien una maniobra consciente, una apuesta por usar la vulnerabilidad, tanto en los temas como en el estilo, para interrogar la historia y el presente de una forma más directa, quizá más incómoda. Y nos deja con una pregunta interesante para darle una vuelta, ¿no? En un mundo cultural a veces tan lleno de ironía, ¿podría ser que este abrazo consciente de la vulnerabilidad en el arte, aunque se arriesgue a que lo tachen de sentimental o ingenuo, sea precisamente una vía necesaria, una forma de generar nuevas preguntas, de fomentar la empatía y de obligarnos a mirar de frente cosas que quizá con la distancia irónica preferiríamos esquivar?